vamos a hablar sobre la fotosíntesis, que es un proceso bioquímico sumamente complejo por el cual plantas como yo podemos usar la energía lumínica para convertirla en energía química, que posteriormente va a ser usada para formar azúcares y producimos en este proceso oxígeno molecular, que es fundamental para la vida en la Tierra, ya que organismos aeróbicos como el ser humano la necesitan para vivir. Pero ¿en qué organelo hacemos esto? Nosotros tenemos los cloroplastos, que se podría comparar con la mitocondria porque tienen dos membranas, una membrana interna y otra externa. Pero la interna encierra algo que se llama el estroma. Y posteriormente vamos a poder observar que hay otra membrana, otra tercera membrana que van a formar los tilacoides, que son como unos sacos planos en los cuales vamos a encontrar en la membrana del tilacoide la clorofila, que va a ser la encargada de todo el proceso de absorción de la energía lumínica. Entonces podemos dividir la fotosíntesis en dos pasos, en dos fases, en las dependientes de la luz y las independientes a ella. Entonces las reacciones dependientes de la luz van a necesitar una constante suministro de energía lumínica porque por medio del complejo citocromos, los fotosistemas 1 y 2 y la ATP sintasa se va a dar todo un transporte de electrones que solo va a ser posible por medio de las moléculas que contienen cromóforos, que son los encargados de elevar los electrones a un grado de excitabilidad muy altos para que se pueda dar todo este transporte, que es lo que a la final nos va a poder generar ATP, NADPH, y para suplir este transporte de electrones que se va a dar en la membrana de los tilacoides, vamos a degradar agua, produciendo el oxígeno molecular, que es fundamental para la vida de los organismos aeróbicos. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones independientes de la luz, que van a depender de los productos de las reacciones dependientes de esta, que va a depender entonces del ATP y del NADPH. Entonces va a ingresar el dióxido de carbono por medio de mis poros en las hojas y va a viajar directamente a la fotosíntesis en dos pasos, en dos fases, en las dependientes de la luz y las independientes a ella. Entonces las reacciones dependientes de la luz van a necesitar una constante suministro de energía lumínica porque por medio del complejo citocromos, los fotosistemas 1 y 2 y la ATP sintasa se va a dar todo un transporte de electrones que solo va a ser posible por medio de las moléculas que contienen cromóforos, que son los encargados de elevar los electrones a un grado de excitabilidad muy altos para que se pueda dar todo este transporte, que es lo que a la final nos va a poder generar ATP, NADPH, y para suplir este transporte de electrones que se va a dar en la membrana de los tilacoides, vamos a degradar agua, produciendo el oxígeno molecular, que es fundamental para la vida de los organismos aeróbicos. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones independientes de la luz, que van a depender de los productos de las reacciones dependientes de esta, que va a depender entonces del ATP y del NADPH. Entonces va a ingresar el dióxido de carbono por medio de mis poros en las hojas y va a viajar directamente a los estromas de los cloroplastos, donde se va a poder dividir en tres fases. Primero la fijación del carbono, donde va a suceder que la enzima RVP, o más conocida como Rubisco, va a fijar el CO2 con un azúcar de 5 carbonos. Entonces esta molécula va a ser tan inestable que se va a romper y va a quedar 3 carbonos. Por lo que después que se llama ácido 3-fosfoglicerato, por medio del ATP y el NADPH, se va a poder reducir este NADPH y de esta forma, por medio de un intermediario, el NADPH va a poder formar gliceraldehído 3-fosfato, que posteriormente, para que se dé la regeneración, este gliceraldehído 3-fosfato va a formar glucosa, pero se debe regenerar el aceptor del RVP, y esto se da por medio de unas reacciones mucho más complejas en mi cloroplastos. Y es así como se da la fotosíntesis en mi sistema. Muchas gracias, planta. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fermentación. Esta es una vía metabólica anaeróbica usada claramente por organismos anaeróbicos, tanto estrictos que solo pueden vivir en ausencia de oxígeno, como facultativos que dependiendo de la presencia de oxígeno van a ser fermentación o respiración aerobia. En esta lo que se da es una degradación de la glucosa, y en esta degradación, en la glucólisis, se tiene la única vía de extracción de energía, con una o dos reacciones extra. Cualquier fermentación comienza con la glucólisis, pero el piruvato producido no pasa a una oxidación para pasar luego al ciclo de Krebs.
Es decir, no hay una cadena transportadora de electrones que nos permita la oxidación de NADH a NAD+. Por lo tanto, el propósito de estas reacciones extras es la regeneración del transportador de electrones NAD+, a partir del NADH producido. ¿Esto cómo? Teniendo como aceptor de electrones a una molécula orgánica. Así manteniendo un suministro constante de NAD+, para seguir con la degradación de la glucosa. En función de la especie y condiciones del medio, el piruvato se convierte en diferentes productos que dan lugar a los diferentes tipos de fermentación. Alcohólica si es etanol, láctica si es lactato, u otras más complejas que tienen unos productos finales diferentes. Estos confieren sabores, olores y propiedades a muchos de los productos que consumimos en la cotidianidad. Ahora vamos con algunas de las especies que llevan a cabo este proceso para que nos expliquen cómo lo hacen. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saccharomyces cerevisiae. Supongo que ya saben, pero conmigo es pues con la levadura con la que hacen sus cervezas, sus panes, sus vinos. Y pues yo quería preguntarles, ¿ustedes saben cómo es que yo convierto, por ejemplo, la malta de cebada en cerveza? Pues resulta que yo soy una levadura que es anaerobia facultativa. Es decir, yo puedo hacer la respiración aerobia normalita, la que todos conocemos. Pero bajo ciertas condiciones y bajo un efecto que incluso podríamos estudiar en otro video, yo soy capaz de hacer fermentación alcohólica. ¿Pero cómo funciona esto? Básicamente lo que ocurre es que si yo estoy en un medio que es rico en azúcares, pues yo las voy a consumir. Pero así como las consumo, yo debo degradar esas azúcares. ¿Cómo las voy a degradar? Por procesos de glucólisis. ¿Pero qué pasa en la glucólisis? Por una molécula de glucosa yo formo dos moléculas de piruvato. ¿Y qué va a pasar con esos piruvatos? Depende. Pero pues en este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fermentación alcohólica. Ellos se van a quedar aquí en mi citosol. Y en mi citosol van a liberar su grupo carboxilo. Esto en forma de dióxido de carbono y se van a convertir en acetaldehído. Estas dos moléculas de acetaldehído van a ser las que van a funcionar como aceptores de electrones. Esta fue una primera reacción que se vio catalizada por la piruvato descarboxilasa. Pero hay una segunda reacción, una deoxirreducción que es catalizada por la alcohol deshidrogenasa. Básicamente en esta reacción lo que pasa es que el acetaldehído se reduce en etanol. Y el paroxirreducción es el NADH que se oxida en NAD+. Además, ¿sabían que si bien pues la fermentación alcohólica es la forma más común de fermentación en nosotros las levaduras, altos niveles de alcohol pueden ser sumamente tóxicos para nosotros? Bueno, ahora sí los dejo con las bacterias para que pasemos a otras formas de fermentación. Hola, mi nombre es Lactobacillus y soy una bacteria acidoláctica homofermentativa. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, resulta que mi proceso metabólico realiza el proceso de fermentación láctica. Es decir, a partir de una molécula de glucosa puedo producir dos moléculas de ácido láctico. ¿Pero esto para qué? Bueno, a diferencia de muchos seres vivos, no soy capaz de usar el oxígeno en mi proceso metabólico, o sea, soy un microorganismo anaeróbico y requiero de otras vías para la regeneración de algunos compuestos necesarios como lo son los transportadores electrónicos NAD+. Para esto uso el proceso de fermentación láctica. En este, a partir de una molécula de piruvato, al transformarla en una molécula de lactato, logro regenerar un NAD+ a partir de un NADH producido en el proceso de glucólisis. Y es por esto que uso este proceso fermentativo en mi organismo. Además, este producto final, el ácido láctico, es de mucho interés en la industria, tanto en la industria alimentaria, para la producción, por ejemplo, de yogures y otros alimentos, en la industria cosmética y en otras industrias, como es la producción de plásticos biodegradables, cada día cobra más interés. Además, un datazo curioso es que esta fermentación no solo es en microorganismos, sino también en algunos mamíferos, como son los humanos, cuando hay un déficit de suplementación de oxígeno en las células musculares. Y es por esto que al hacer mucho ejercicio en los músculos se da una acumulación de ácido láctico. Hasta luego, prontamente pasaremos con nuestra amiga las células ácido-acéticas. Y finalmente vengo yo. Mi nombre es Acetobacter, popularmente conocida como bacteria ácido-acética. Es decir, en mi proceso metabólico hago la fermentación acética, que a diferencia de otras fermentaciones no es anaeróbica, o sea que requiere de la presencia de oxígeno. En este proceso, a partir de una molécula de etanol, por medio de procesos enzimáticos, la convierto en una molécula de acetaldehído y posteriormente esta molécula de acetaldehído la convierto en una molécula de ácido acético, que es mi producto final. Muchas veces este proceso viene acompañado de otro tipo de fermentaciones como lo son la alcohólica, en donde se produce alcohol para posteriormente actuar yo y producir el ácido acético. Es por esto que otros microorganismos me ven como el malo del paseo,
porque termino dañándoles su fermentación. Es decir, en procesos como la creación del vino, muchas veces se da la acetificación de este por microorganismos como yo, que terminamos dañando el sabor del vino. Pero no todo es malo, son necesarios para otros procesos como la creación y producción de ácido acético para productos como vinagre o la creación de, por ejemplo, acetaldehído, que es importante para muchos procesos químicos. Entonces realmente juego un papel importante y estoy presente en muchos procesos metabólicos de la vida. Hasta luego. Tengan un feliz día.